Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta sesión extraordinaria de hoy, 30 de abril de 2025, con un tema muy importante que es avances y estrategias en el tratamiento de leucemia linfoblástica. Recordarles que tenemos nuestro Congreso Nacional de Hematología de este 2025 que será en Puerto Vallarta del 15 al 18 de octubre. También recordarles que la próxima sesión será de un tema muy importante que es la hemofilia y para ello tendremos dos grandes hematólogas pediatras y amigas quienes impartirán ese tema. Será la doctora Moreno del Hospital Infantil de México y la doctora Villarreal del Hospital Universitario, así que pues los invitamos. Y esta sesión pues le agradecemos el apoyo irrestricto a nuestros compañeros de Amgen. Y como les mencionaba, pues hoy tenemos tres invitados de lujo, tres grandes profesores. Primeramente vamos a tener el tema de la ciencia, eh, de la de la implementación para mejorar los resultados globales en leucemia linfoblástica infantil. Para ello, la doctora Paola Friedrich nos hizo favor de enviarnos una sesión grabada por temas de sus actividades y pues ya todo el mundo la conocemos. Ella es miembro asistente del Hospital de San Judas, es directora de la región de México en San Judas Global. Y bueno, pues ella ha participado en grandes foros y coordinado muchos cursos con nosotros aquí en México. Y posteriormente tenemos otro tema súper importante que son los avances en trasplante y terapia celular en leucemia linfoblástica aguda, la cual será impartida por el doctor Aaron Logan, a quien le damos las gracias por acompañarnos tanto de la doctora Paola como del doctor Logan. Tengo dos hojas de su currículum que me pasaría toda la sesión mencionando todo lo que hacen, pero podemos resumir que el doctor Logan es profesor de medicina clínica, es director del Banco de Tejidos de Neoplasias Hematológicas en la Universidad de California, San Francisco, y además dirige un laboratorio de investigación y ambos pues tienen múltiples publicaciones internacionales. Recordarles que la traducción es simultánea, en el audio 1 es en español, en el audio 2 es en inglés y que no olviden descargar su constancia porque están solo el día de hoy y después no se pueden recuperar y tampoco olviden llenar la encuesta de calidad. Pues muchas gracias y sin más preámbulo, pasaremos la grabación de la doctora Paola, pero no puedo dejar de omitir que tenemos la presencia de una gran amiga, de una gran oncóloga pediatra, que es la doctora Carla Guerrero Gómez, quien estará en la mesa redonda junto con el doctor Logan. Entonces hoy pues tenemos tres profesores de lujo y espero pues que cumpla sus expectativas esta sesión en donde vamos a hablar de pediatría y de adultos y de un tema pues muy importante de la leucemia que ocupa el primer lugar de incidencia de las neoplasias pediátricas. Pues como les mencionaba, damos inicio a la sesión y muchísimas gracias a todos ustedes por unirse. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Hematología por la oportunidad de presentarles hoy y muy especialmente a la doctora Ocampo. Mi nombre es Paola Friedrich, yo soy oncóloga pediatra en el Hospital St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. Y hoy la doctora Ocampo y el equipo de AME me pidieron hablar de ciencias de implementación y cómo podemos usar estas metodologías de ciencias de implementación, ciencias de mejora en la práctica, para trazar una ruta de mejora en los resultados para nuestros pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Esta primera diapositiva es algo que creo que muchos ya conocen, esta desigualdad que hay entre la supervivencia de los pacientes con cáncer en el mundo y la distribución de cáncer infantil en el mundo.
Y en donde yo trabajo, en el Hospital St. Jude y en el Departamento de Medicina Pediátrica Global, nos hemos dedicado a mirar esto un poco más profundamente. Y no solamente quedarnos en esa, ¿verdad? Ese conocimiento de que el 80% de los niños con cáncer viven en países de mediano y bajos recursos, sino tratar de realmente entender por qué solamente 2 de cada 10 sobreviven a largo plazo mundialmente, aunque sabemos que ese número varía bastante región por región, país por país y a veces incluso subregionalmente en los países. Y algunas de las cosas que hemos identificado tienen que ver con que 1 de cada 2 niños ni siquiera llegan a ser diagnosticados. 3 de cada 10 niños requieren cuidados críticos y esto no siempre está disponible, sobre todo en el ambiente pediátrico. 4 de cada 10 niños tienen mucho dolor al momento por procedimientos que son con agujas y 4 de cada 10 niños reciben antibióticos en forma oportuna cuando tienen fiebre y un diagnóstico de cáncer. Y obviamente todo esto contribuye a esa reducción en la supervivencia y a efectos que tienen que ver también con la morbilidad. Y entonces realmente es importante entender todo el continuo del paciente y todas las formas en las que podemos abordar, mejorar los resultados para los pacientes. Y poco a poco nosotros nos hemos enfocado mucho en entender cuáles son esas intervenciones efectivas, basadas en evidencia y que cada vez generan nueva evidencia que podemos aplicar en ese continuo del paciente de tal forma que podamos tener un impacto en la supervivencia, en la calidad de la atención y en la experiencia del cuidado. Y aquí ven varios de los proyectos que probablemente conocen: Comfort Promise, EVAT o PIUS, Golden Hour, que es la hora dorada, y Neiro, que es como un timeout después de iniciar antibióticos. También tenemos, ¿verdad?, registros y otros proyectos. El que les voy a comentar hoy principalmente es uno que tiene que ver con leucemias y es el proyecto Puente. Así que entrando mucho en esa fase donde tenemos la sospecha de leucemia, específicamente sospecha de leucemia linfoblástica aguda, y queremos agilizar esa fase de diagnóstico para que la secuencia que sigue, la cadena de valor que sigue después de establecer un diagnóstico, sea lo más efectiva posible con ese tratamiento y mejoras en la supervivencia. Así que bueno, para darle un poco de marco, no sé cuánto conocen las ciencias de implementación, vamos a dedicar los primeros minutos a entender un poco las ciencias de implementación, cómo se comparan con las ciencias de mejora en la práctica y en qué contextos las podemos usar, y después vamos a entrar en profundo al proyecto Puente para ver el ejemplo de cómo podemos usar estas ciencias para apoyar esa ruta. Así que una de las primeras cosas cuando estamos hablando de ciencias de implementación es entender cómo el conocimiento es generado y después repartido a todas las poblaciones. Y muchos estamos envueltos en este proceso de producción de conocimiento, ¿no? Generar datos sobre eficacia de medicamentos, para eso son los ensayos clínicos y muchas otras formas de generar conocimiento. De ahí ese conocimiento es difundido. Esto es un ejercicio más pasivo. Escribimos un paper, lo publicamos, ¿verdad? Existe en una revista y existe ahí ese conocimiento para ser utilizado por otros. Eso es puede ser seguido de un ejercicio de diseminación donde llevamos esa información activamente a las manos de las personas que lo necesitan para que la puedan aplicar. Un proceso más activo que la difusión. Y de ahí, ¿verdad?, buscamos trazar esa línea hacia la implementación, a que realmente esto sea absorbido, adoptado en la práctica clínica, de tal forma que pueda tener un impacto que usualmente en servicios de salud hablamos de beneficio clínico para los pacientes. Y es importante saber que esto puede tomar muchísimo tiempo, usualmente entre 15 y 20 años, para que un conocimiento que se produce realmente llegue a la población con un impacto clínico en forma generalizada. Y por eso hay que tener consciente estas brechas que hay entre la diseminación y la implementación, que a grandes rasgos las llamamos esas brechas entre lo que sabemos, lo que leemos, aprendemos cuando vamos a estas conferencias, y lo que hacemos en nuestra práctica clínica, y lo que nuestros sistemas, a veces nuestros sistemas de salud o nuestros sistemas hospitalarios nos permiten hacer en el día a día.
Y es interesante que justo las ciencias de implementación y lo que en inglés llamamos quality improvement o ciencias de mejora de la práctica son formas de cruzar esa brecha. Y hay tres cosas importantes en esta diapositiva. Uno, que al utilizar las ciencias de implementación, no solamente logramos trazar esa brecha entre diseminación e implementación, sino que generamos conocimiento sobre el proceso de implementación, de tal forma que se pueda replicar a futuro. Y en las ciencias de mejora en la práctica, generamos también entonces impacto desde la perspectiva del servicio, del cuidado del paciente. Entonces, si miramos, sabemos que hay esta parte, ¿verdad?, de producción de conocimiento y las ciencias de implementación han sido muy explícitas en tratar de llevar este proceso de no solamente saber qué debemos hacer, sino cómo lo podemos adoptar en la práctica a los ensayos clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3. Y esto es lo que se llaman ahora los ensayos clínicos híbridos. Pero también quería dejarlos con dos citas importantes, ¿verdad? Desde la perspectiva de ciencias de mejora de la práctica, de ciencias de implementación, los que trabajan estos temas muy a profundidad hablan de que si queremos más práctica que está basada en la evidencia, tenemos que generar más evidencia que está basada en la práctica. Tenemos que realmente probar que estas cosas que leemos funcionan en los distintos contextos en los que practicamos. Y adicionalmente, está el que si queremos realmente integrar estas intervenciones basadas en la evidencia a las prácticas clínicas rutinarias, los que trabajamos ciencias de implementación tenemos que entender muy bien que en los hospitales hay una cultura de mejora que viene de otras disciplinas como es las ciencias de mejora en la práctica y que es al combinar estas disciplinas que realmente logramos el beneficio máximo. Entonces, este es el ejemplo de los modelos, ¿verdad? En este espectro de los nuevos diseños que se hablan de que combinan implementación y la efectividad. Entonces, esto típicamente en la producción de los ensayos clínicos, los fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿verdad? Y después entonces pasan a ser ciencias de implementación. Lo que se está hablando es que estos modelos se lleven antes en el proceso y que los modelos híbridos tipo 1 estén mirando la intervención clínica y generando algo de información sobre el proceso de implementación y cómo llevarlo a otros contextos, que los modelos híbridos de tipo 2 puedan realmente igualmente o simultáneamente y con la misma magnitud evaluar la intervención clínica y la estrategia de implementación, y los híbridos de tipo 3, que entonces tienen un enfoque mayor en la parte de implementación, pero no dejan de contribuir a generar la evidencia basada en la práctica que nos da el haber aplicado la intervención clínica y observado esa intervención clínica a lujo de detalle. Así que para los que no conocían, ojalá se vayan por lo menos con esta parte muy básica de cómo funciona esto. De ahí también les ofrezco algunas definiciones básicas de la diferencia. Entonces, ciencias de mejora en la práctica o ciencias de calidad, quality improvement, es la forma que utilizamos para sistemáticamente y mejorar cómo se da el cuidado, ¿no? Muchas veces un ejercicio muy de microsistema, muy local, de un proceso en un hospital, ¿verdad? Y cómo se mejora el cuidado de esos pacientes en ese contexto, en ese hospital. Muchos de los modelos de estos vienen de la industria, ¿verdad? De poder hacer prototipos y generar cambios iterativos rápidos que nos permitan mejorar. Las ciencias de mejora en la práctica más ampliamente trabajan eso mismo, pero más a nivel del sistema. Están tratando de empezar a generar información que es un poco más generalizable, de tal forma que podamos trabajar calidad más ampliamente, a veces en todo el hospital o en múltiples hospitales, de tal forma que aumentemos la calidad, la seguridad del paciente y el valor que generan estas intervenciones en el ambiente de salud. Y finalmente, las ciencias de implementación son esta ciencia que permite la adopción sistemática de intervenciones que están basadas en evidencia y que entonces eso puede hacer de forma rutinaria. Y esto tiene la base un poco más en las ciencias de comportamiento y toman mucho en cuenta, ¿verdad? Que los seres humanos a veces somos parte del sistema y nos resistimos
a esa introducción de nuevas evidencias y cómo podemos trabajar con eso para hacerlas más aceptables y más fácilmente adoptables. Lo otro que quiero que se lleven en mente es que hay distinta integración de estos contextos, de estos conceptos, ¿verdad? Y como ven desde la izquierda, donde las ciencias de implementación y siempre se consideran parte de lo que llamamos las ciencias de servicios de salud o los ensayos clínicos de distintos tipos. Y sin embargo, lo que son las ciencias más de calidad o quality improvement, hay distintas opiniones de dónde caen en el espectro. Y en parte es, ¿verdad?, que estas dos disciplinas, si nos vamos a pensar en calidad e implementación, cada una tiene todo un bagaje y tiene modelos modelos de cómo aplicarlo que son bastante diferentes, aunque algunos son en común. En las ciencias de mejora en la práctica se trabajan modelos como el modelo de mejora, que es el que muchos conocen por los proyectos que hemos implementado, el que ven a mano izquierda arriba, que trabaja 3 preguntas, ¿verdad? Y los ciclos PHEA. También, pero en las ciencias de implementación también hay otro paquete de modelos y se dividen en 3 categorías principales, los que son más relacionados al proceso, que están tratando de entender cómo y describir el proceso de implementación, los que están tratando de entender los determinantes, las razones por las cuales la adopción de una intervención funciona o no funciona, cómo son las adaptaciones, cómo son esos procesos de difusión y de adopción de las innovaciones, y finalmente los que están más basados en evaluación de esa adopción o el impacto de esa intervención. Entonces, hay muchísimos modelos, yo sé que no se van a poder aprender todos estos hoy y esa no es la meta de esta sesión, pero para que tengan en mente que esto es un campo completo, de la misma forma que podemos estudiar ensayos clínicos o clinical trials, podemos aprender estas ciencias a profundidad. Y esto es lo que les hablaba antes, también hay buena información de cómo estas comparan lado a lado, ¿no? Y cuando hablamos desde la perspectiva de calidad en una institución, nos enfocamos en ese microsistema y el poder llevar eso en forma generalizable a otros contextos no es tan importante. Cuando hablamos de ciencias de mejora de la práctica, nos empezamos a enfocar un poco más en que esto no funcione no solamente en el intensivo, sino también en el piso, o funcione no solamente para una población, pero posiblemente para otra, o que no solamente funcione en un hospital, pero funcione en múltiples hospitales. Entonces empezamos a buscar que las cosas sean un poco más generalizables. Y finalmente, en las ciencias de implementación queremos estudiar a profundidad tanto la intervención, que ya usualmente está bastante fija, ya no la modificamos mucho más, y cómo, ¿verdad?, el contexto permite que se adopte esto o no. Entonces, tener esos modelos para entender el contexto es bien importante. Nosotros en St. Jude Global hemos, ¿verdad?, visto esto más, o sea, sí se pueden ver como 3 categorías, lo vemos mucho más como un continuo, como un beneficio que hay de participar en todo este tipo de proyectos y como si no hemos estado en este tipo de proyectos, podemos utilizar la experiencia de los modelos de calidad para aprender sobre adaptación y fidelidad, sobre cómo mejorar nuestra recolección de datos y cómo eso nos prepara a ser mucho mejores al traer proyectos que ya tienen mucha base de evidencia y lo que tenemos que entender es cómo absorberlas en nuestro sistema. Y de ahí cuando queremos participar en ensayos clínicos más complejos y poder entender todos nuestros sistemas de recolección de datos, regulatorios y todo eso, así que lo vemos mucho más como un continuo. En el contexto de entender, ¿verdad?, todo esto, para mí uno de los procesos más importantes ha sido el entender la diferencia en cómo se mira el impacto o cómo se ven los resultados de estas 3 perspectivas. Y esto es un paper, un artículo clásico de Proctor que nos dice que cuando vamos a evaluar los resultados podemos crear estas 3 categorías. Lo que son los resultados desde una perspectiva de implementación, lo que son los resultados desde una perspectiva de el servicio que estamos ofreciendo y lo que son los resultados desde la perspectiva del cliente, que obviamente para nosotros aquí ponen satisfacción, función, sintomatología, pero para nosotros en oncología pediátrica muchas veces es supervivencia, ¿no?, o mortalidad. Y entonces, si vemos esto, ¿verdad?, solamente puesto como lo teníamos antes, mirar un poco que esos resultados de implementación van más, por ejemplo, hacia la aceptabilidad de la intervención que estamos tratando de introducir.
la adopción, qué potencial tenemos de adoptarla, tenemos lo que se necesita para llevarla a cabo, cuán apropiada es para ese contexto, cuánto cuesta, cuán factible es en comparación con las otras cosas que tenemos ahí, con cuán nivel de fidelidad podemos adoptarla y utilizarla, cuánto logramos que permee en el sistema y cómo la podemos sostener en el tiempo. Entonces, esos son resultados que vienen de la perspectiva de implementación. Cuando hablamos desde la perspectiva de servicio, hablamos más desde la perspectiva de cuán eficiente es esta intervención, cuán efectiva es, y aquí nos enfocamos mucho en efectividad próxima, no en efectividad distal. Esto es equitativo, es cuán equitativo, cuán equitativo es el acceso, por ejemplo, cuán centrados en el paciente estamos siendo al aplicar esta intervención, cuán oportuno y cuán seguro. Estos son los seis áreas clásicas de las ciencias de mejora de la práctica o la calidad en sistemas de salud. Y como desde la perspectiva ya del beneficio clínico, pues mucho tiene que ver con supervivencia, mortalidad, ¿verdad? Funcionalidad, sintomatología que pueda tener el paciente. Y si no somos, ¿verdad?, buenos en categorizar esto un poco, a veces estos proyectos se ponen muy confusos. Y es un poco lo que les voy a tratar de explicar con el ejemplo. Para los que hacemos muchas ciencias de mejora en la práctica, entonces tenemos que entender un poco más profundamente cómo se ven estas medidas. Y por ejemplo, en las ciencias de mejora en la práctica, usualmente trabajamos medidas de resultado, medidas de proceso y medidas de balance. Y eso es lo que nos da una familia de medidas para evaluar ese proyecto de calidad. Pero si ese proyecto de calidad lo estamos poniendo en un contexto más amplio, muy probablemente o lo estamos llevando a varias instituciones, queremos entender también y queremos generar información de más efectividad clínica, ¿no? Realmente funciona en estos contextos, ya que estamos pasando por este trabajo. ¿Qué podemos generar de conocimiento desde la perspectiva de implementación? ¿Y ¿verdad? ¿Qué contribuyentes tenemos desde una perspectiva estructural a los resultados que observamos? Así que con eso, espero que esto haya sido una revisión de 15-20 minutos rápida de lo que son las ciencias de implementación y les voy a dar el ejemplo específicamente de leucemia linfoblástica aguda con el proyecto Puente. Este es un proyecto de demostración con múltiples instituciones donde tratamos de mejorar el acceso a servicios de diagnóstico para los pacientes con sospecha de leucemia linfoblástica aguda. Este es un proyecto que tiene muchísimos colaboradores, aquí ven los 4 colaboradores principales en México, pero tiene muchísimos colaboradores porque está en muchos centros. El proyecto busca mejorar el acceso a un panel diagnóstico, generar evidencia sobre la factibilidad de un modelo regional, la epidemiología de las leucemias en México y el valor que tiene tener una mejor estratificación de riesgo. Y finalmente también busca que aprendamos en forma colaborativa de cómo funciona esto pues en recursos, en ambientes de recursos reales, ¿no? Y situaciones reales, no el idilio que a veces hay en los ensayos clínicos. Un poco lo que hacemos es, tomamos en cuenta todos los pacientes de 0 a 18 años que llegan a los centros que participan en una colaboración que se llama México en Alianza con St. Jude, y básicamente estos pacientes que tienen sospecha de leucemia linfoblástica aguda tienen acceso a un panel diagnóstico que es financiado por la Fundación Gonzalo Ribarronte. De ahí usamos las metodologías de ciencias de mejora de la práctica y varios elementos de ciencias de implementación para entender muy a detalle todo el proceso que tiene que ocurrir para que la muestra de un paciente, ¿verdad? Un paciente que tiene sospecha de leucemia, tenga resultados y tenga acceso a un panel diagnóstico completo en forma oportuna y fidedigna. Y para esto entonces hacemos estos ciclos de mejora con los equipos utilizando el modelo de mejora que nos dice qué queremos lograr, pues esto que les he mencionado, cómo vamos a saber que un cambio es una mejora y qué cambios podemos hacer para que nuestras acciones resulten en una mejora. Siempre una de las primeras preguntas es en qué consiste el panel diagnóstico. Pues para los que son de leucemias, este es el panel diagnóstico que empezó en el 2019. Lo utilizamos hasta el 2024, donde teníamos, dependiendo de si el linaje era B o T, varios estudios. Y el gran cambio más recientemente es que estamos implementando el cariotipo y utilizando secuenciación de nueva generación, y eso nos permite también reducir considerablemente la utilización de FISH. Incorporamos la enfermedad mínima residual
al día 15 y un poquito más adelante, en el día 84. No lo hacemos al día 29, nada más que para los pacientes con tipo T, por temas del tiempo que toma ver los resultados y preferimos que si el paciente ya estaba bien al día 15, mejor pueda seguir hacia la consolidación. Hay un esquema que está abordado con esto, ¿verdad? Y que sigue, que utiliza este panel muy bien. Fue un esquema desarrollado por consenso entre las instituciones que desarrollaron el proyecto Puente, pero obviamente pasa cuando traemos instituciones nuevas al proyecto Puente que hay otros protocolos que están usando. Y lo que hacemos es pasar por una fase de optimizar el panel diagnóstico disponible a el protocolo que utiliza la institución de tal forma que la información sea utilizada completa. No, ¿verdad? No mandar una enfermedad mínima residual si mi protocolo no me dice qué hacer, pero sí, ¿verdad? Movernos hacia tener protocolos que incluyan toda la información que estamos recibiendo y nos digan cómo tomar acción. Y ahí entonces este proyecto se ha vuelto, ¿verdad? Un poco un pulpo que tiene tres ramas principales. Una rama de implementación, donde hablamos mucho de accesar el diagnóstico, el panel diagnóstico, para los pacientes con sospecha de leucemia. Y buscamos ahora mismo mantener los resultados que hemos visto hasta ahora en forma equitativa a pesar de la expansión del proyecto. Y seguimos trabajando en generar más y más conocimiento de implementación. Desde la perspectiva de mejora, trabajamos mucho el utilizar el panel, ¿verdad? El poder tener la información que necesitamos en forma oportuna para tomar decisiones, de tal forma que podamos dar un diagnóstico de precisión en forma oportuna. Y para esto utilizamos varios elementos de servicio. Y finalmente, en el área de efectividad, pues vemos un poco cómo nos adherimos a esta guía, y esta parte está un poco más en pañales, pero cómo nos aseguramos, ¿verdad?, que la institución trata acorde con la guía y que eso lleva a un impacto clínico de efectividad. El proyecto ha crecido muchísimo, aquí ven las olas y el alcance que ha tenido. Empezó con 4 centros en el 2019, después añadió 10 centros más en el 2021 y de ahí se sumaron 6 centros más en el 2024 y hemos ido expandiendo también los laboratorios que pueden participar en este tipo de actividades. Como pueden ver, desde una perspectiva de implementación, el alcance del proyecto ha sido más de 1.000 pacientes, 1.100 pacientes, con una gran mayoría que ha tenido un diagnóstico oportuno, de los cuales cerca del 80% tienen una confirmación diagnóstica de leucemia linfoblástica aguda, y esto está dentro de los parámetros esperados cuando enviamos muestra de sospecha de leucemia linfoblástica aguda, sabiendo que algunos pacientes pueden tener leucemia mieloide u otras patologías. La mayor parte de los pacientes tienen leucemia tipo B, el 94% de las muestras llegan en menos de 48 horas y muy pocas muestras, el 1%, han tenido que ser rechazadas. Cuando comparamos lo que ocurría antes de las instituciones participar del proyecto Puente, y esto es muy enfocado esto lo presentó Daniela Arce, en esa primera cohorte, versus los que podían estar, los que participaban en el proyecto Puente, vemos un aumento. En azul está lo que ocurría antes, con acceso a FISH tan bajito como el 28%, y mediante el proyecto, pues mejorando ese acceso al 100% en todos los elementos del panel diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. También mejorando los tiempos, y esto es para cada uno de los tiempos, desde inmunofenotipo, cariotipo, FISH, antes de estar en el proyecto Puente, y con reducciones de tiempo, por ejemplo, del cariotipo reduciendo de 29 días a 13, el FISH de 19 días a 5 días. Y esto obviamente es súper importante para la toma de decisiones. Esto ha permitido entonces, desde una perspectiva de efectividad, poder mejorar la estratificación de grupo de riesgo. Y lo que veíamos es que antes, en el contexto de utilizar el total 15, que tiene otros grupos de riesgo, había una predominancia de 2 grupos de riesgo solamente, bajo y alto, pero ahora, mediante el panel diagnóstico y la utilización de una guía que esté ajustada a este panel diagnóstico, vemos la posibilidad de ampliar los pacientes que tienen riesgo bajo, tener un grupo de riesgo intermedio y reducir el número de pacientes que son tratados con la intensidad que requiere el tratamiento de alto riesgo. Esto nos permite entonces mirar un poco qué podemos decir desde la perspectiva de implementación, como por ejemplo el costo de los tratamientos, comparado con algunos beneficios desde la perspectiva clínica.
A mano izquierda arriba ven justo lo que les enseñaba de las proporciones de grupo de riesgo. Abajo a la izquierda ven una reducción en la toxicidad, porque el esquema como tal es un esquema que reduce la intensidad en las poblaciones que se puede reducir la intensidad, y esto permite entonces también, pues al reducir el número de pacientes que necesitan tratamiento de alto riesgo, pues también se reduce el costo, porque el tratamiento de alto riesgo es el más costoso. Y esto ya lo tenemos publicado desde la perspectiva de esta mezcla de mejora, ciencias de mejora en la práctica y ciencias de implementación. Y hacemos este link entre las dos, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, nos enfocamos mucho en ser oportunos y consideramos el cumplir con la meta de ser oportunos en el diagnóstico con una perspectiva de factibilidad. Eso quiere decir, si logramos ser oportunos, el proyecto es factible. Desde una perspectiva de efectividad, miramos, ¿verdad?, si podemos hacer esa confirmación diagnóstica, y desde la perspectiva de implementación, miramos la utilidad de esto, si realmente es factible y útil para las instituciones hacer lo que están haciendo, enviando estas muestras a otros laboratorios. Buscamos ser centrados en el paciente, asegurándonos que el paciente, ¿verdad?, los médicos tienen la información que necesitan para tratar al paciente. Y eso miramos entonces cuán aceptable o apropiado es el panel diagnóstico para los médicos que participan. Y desde la perspectiva de equidad, que es una dimensión en ambos, tanto en las ciencias de mejora de la práctica como en implementación, vemos esta perspectiva de si realmente logramos darle esto a todos los pacientes irrespectivo de su habilidad para pagar, y de esta forma logrando mayor equidad. Acá ven un ejemplo de cómo se ve esto desde la perspectiva de mejora, de reducir los errores a través del tiempo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Y en las cuatro se ve cómo se va bajando en la curva. Eso quiere decir que se va reduciendo el número de errores críticos de cosas como volumen, etiquetado, la temperatura en la que llega la muestra. Y todo esto son cosas que se tienen que corregir muestra por muestra, ¿no?, a través del tiempo. Y finalmente, desde la perspectiva de efectividad, pues al tener, ¿verdad?, a las instituciones tener un panel diagnóstico completo, poder tener información que es bastante armonizada entre una institución y la otra, esto permite entonces después retrospectivamente recolectar información sobre estos pacientes y poder analizar la epidemiología de las leucemias mucho mejor. Una de las cosas que hemos visto desde la perspectiva de enfermedad mínima residual es que esos pacientes que tienen enfermedad mínima residual al día 15 menor del 0.1%, la gran mayoría van a estar también negativas más adelante. Así que esto nos ha llevado a cuestionarnos si vamos a seguir haciendo ese segundo punto de toma o no. Y finalmente, dándoles una mirada muy rapidita a un subgrupo de pacientes que ya hemos analizado, que son los primeros 100 pacientes que están en la categoría de riesgo favorable, y ven acá un poco las características que tienen, viendo un poco los resultados y cómo comparan esos resultados con los que teníamos antes. Y lo que vemos un poco, lo que hemos descubierto es que, ¿verdad?, estos pacientes sí existen en México, sí hay un número importante de pacientes de bajo riesgo, y que a esos pacientes les puede ir muy bien. A mano izquierda ven la supervivencia a 3 años a nivel global, que está 10% por encima de lo que habíamos visto retrospectivamente. Pero a la derecha ven lo que todavía pasa mucho en México, que es que hay, con el mismo tratamiento, hay diferencia en los hospitales desde la perspectiva de la posibilidad de dar el tratamiento. A veces acceso a intensivos, acceso a ciertos elementos, ¿verdad?, del plan de tratamiento, que no nos permiten que la supervivencia sea igual en todos los hospitales. Bueno, con eso básicamente les enseñé el ejemplo, ¿verdad?, de cómo se pueden ver, o sea, y es parte de la ruta hacia mejorar la supervivencia de los niños con leucemia linfoblástica aguda, el poder tomar acción desde todas estas dimensiones, desde la dimensión de implementación, entendiendo cómo esto que estamos generando tiene evidencia y cómo genera más evidencia, desde la perspectiva de servicio, donde nos hemos enfocado mucho en ser oportunos, pero también en ser efectivos, y estamos empezando a analizar los datos para entender el beneficio desde la perspectiva de supervivencia y mortalidad.
No nos va a dar tiempo de hablar mucho más, pero hay muchísimos otros proyectos que se podrían ver, ¿verdad? Sabemos que no todo es diagnóstico en leucemia linfoblástica aguda. Hay otros elementos y en México hemos hablado muchísimo de la hora dorada. Así que no voy a pasar esas diapositivas porque ya nos quedamos sin tiempo. Sé que ustedes conocen lo que es la hora dorada. Me imagino que han visto los resultados, que son excelentes, logrando que más de 7 de cada 10 niños reciban el antibiótico en menos de una hora. Y lo único que me gustaría que se lleven en mente es la efectividad, la reducción que podemos ver en sepsis. Esto es algo que en otros contextos en Estados Unidos no siempre se ve, porque la brecha entre el punto original y el punto de mejora es muy pequeño para lograr el poder estadístico que se necesita para ver estas diferencias. Pero con el volumen que hemos generado de información en México, vemos muy claramente que cuando empezamos con tiempos muy altos, reducir esos tiempos a menos de 60 minutos y hasta menos de 90 minutos tiene un impacto importante en sepsis. Pero obviamente hay muchísimos otros medidas que podríamos revisar. Así que nada, también para la hora dorada hemos hecho este mismo ejercicio de pensar en muchísimas formas de evaluar la intervención y generar evidencia basada en la práctica. Así que con eso los dejo con 4 puntos. Uno, que hay valor, ¿verdad?, en entender las diferencias y las similitudes entre las ciencias de mejora de la práctica, las ciencias de implementación y lo que es la mejora, el quality improvement muy localmente. Que los proyectos pueden combinar estas perspectivas y pueden incorporar resultados que nos permitan reflejar todas estas metodologías. Vimos el proyecto Puente en detalle, ¿verdad? Para ver cómo esto nos lleva a establecer mejoras en la supervivencia de los niños con leucemia linfoblástica aguda. Y tuvimos que pasar muy rápido por la hora dorada, pero sé que se lo conocen por muchos otros contextos, que sabemos que también hemos podido generar muchísima evidencia basada en la práctica para esta intervención. Así que con eso no tengo una lista de agradecimientos, son docenas, si no cientos de personas detrás de cada uno de estos proyectos. No me daba tiempo de agradecerles a cada uno, pero quisiera sí agradecerles a ustedes por su tiempo y varios miembros de mi equipo van a estar acá por si acaso surgen preguntas que quieran hacer y si quieren saber de algo de esto más a largo plazo. Así que nuevamente, muchísimas gracias, mucho gusto y siempre disponible para colaborar y compartir cuando ustedes deseen. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación para unirme a su sesión y también agradezco la posibilidad de hablar de este tema junto con el manejo de LLA, mis conflictos de interés. Aquí voy a empezar hablando de LLA pH negativo, pero de tipo B. Les diré que los adultos no han tenido tan buen desempeño con este diagnóstico como los niños, y cuando los adultos tienen recaídas o las tenían en el pasado, tenían un muy mal desempeño, como se ve en este estudio de la era de la quimioterapia, antes de que tuviéramos otros tratamientos disponibles para los pacientes con LLA, en donde los pacientes que recaían en un año básicamente ya no tenían ninguna probabilidad de sobrevida de largo plazo, incluso aquellos que tenían una remisión de hasta 2 años o más tenían una baja probabilidad de sobrevivir a largo plazo si recaían. Entonces, por esos desenlaces, ha habido un gran impulso para intensificar la terapia en adultos con LLA, incluyendo el uso del alotrasplante en la primera remisión sobre la base de datos, tales como estos, que nos muestran un beneficio del uso del alotrasplante en la primera remisión, tanto para riesgo alto como riesgo estándar en LLA, que podría ser, aunque sea un beneficio modesto, y el trasplante reduce el riesgo de recaída, pero siempre ha sido compensado por el riesgo de la mortalidad sin recaídas. Es por eso que no hay tanto beneficio con el trasplante como nos gustaría. Sin embargo, al cabo de los años, las técnicas de los trasplantes han ido mejorando y la mortalidad sin recaídas sí se redujo. En Estados Unidos, los allotrasplantes en primera remisión para LLA se volvieron relativamente comunes. La mayoría de los allotrasplantes realizados en pacientes con LLA se realizan en la primera remisión y pueden ver a partir de estos datos del CIBMTR, que es muy parecido si se utiliza un donador emparentado
que es compatible o no emparentado, y vemos resultados parecidos incluso con trasplantes haploidénticos que con los donadores no relacionados compatibles. Así que con respecto al no permitimos que las decisiones se tomen solamente por el donador, sino por otras características de la enfermedad que incluyen la genética, y ha habido un impulso muy importante hacia una mayor comprensión de los subtipos de LLA-B, que son pH negativos, pero que siguen teniendo un muy alto riesgo de recaída. Uno de esos subtipos es lo que se ha designado el subtipo de LLA pH-like, y dentro de este subtipo pH-like hay diferentes anomalías genéticas que se han identificado que incluyen rearreglos del gen CRLF2 y otros tipos de mutaciones genéticas con las sinasas de tipo ABL. Estos estudios del MD Anderson demuestran que adultos con LLPH-like históricamente han tenido mal desempeño versus aquellos con otros tipos de pH negativo. Y entre los pH-like es este rearreglo que es el CRLF2 en amarillo, que tiene el mayor riesgo de recaída y de mala supervivencia de largo plazo. Incluso con esquemas muy intensos, como por ejemplo el 10403, que es terapia intensiva como tipo pediátrica con múltiples agentes quimioterapéuticos y asparaginasa. Aquellos con estas anomalías tipo pH marcados aquí en azul no les va tan bien como los que tienen otros subtipos de LLA, de células B, pH negativos. Así que ha habido un movimiento hacia continuar trasplantando los LLA pH-like, incluso con las terapias más nuevas de las que les hablaré. Y la razón por la que los trasplantes son tan realmente idóneos para pH-like es porque los pacientes con LLA pH-like pueden tener tan buen desempeño como otros subtipos de LLA pH negativo cuando se someten al trasplante. Pueden ver de este estudio, con un número razonable de pacientes, que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global es parecida para pH-like y pH negativo, y entre los diferentes subtipos de pH-like, incluyendo las anomalías de CRLF2 y otras anomalías de las sinasas de la clase ABL, el trasplante funciona igualmente bien en todos esos subgrupos. Entonces, aparte de entender los agentes de impulso genéticos de LLA, también tenemos implementadas pruebas de EMR. Ya oímos hablar de la importancia de estas pruebas de EMR por parte de la doctora Friedrich. Al cabo de los años, las técnicas para cuantificar LLA han ido mejorando, de la citometría de flujo convencional, que se limita a un rango de 10 a la menos 3 de sensibilidad, a utilizar ahora la secuenciación de nueva generación, que puede llegar a una sensibilidad de 10 a la menos 6, que es una célula de leucemia de 1 millón de células sanguíneas. Y entonces usamos estas técnicas para entender mejor exactamente cómo están respondiendo nuestros pacientes a sus tratamientos. Y eso nos da introspección sobre si sus anomalías genéticas son verdaderamente, los están impidiendo tener una determinada respuesta a la terapia, y nos permiten hacer cambios a lo largo de la terapia. Esto a veces quiere decir llevar al paciente a trasplante cuando en otros sentidos a lo mejor hubiéramos evitado el trasplante. Sabemos por varios estudios que el logro de una remisión con EMR negativo, tanto en niños que se muestran arriba como los adultos que se muestran abajo, se asocia con una sobrevida global y sin eventos muy superior, pero en aquellos pacientes que logran la remisión EMR negativa, que aquí se definió como de alrededor de 10 a la menos 4 de sensibilidad en la mayoría de los casos, sigue habiendo pacientes que experimentarían recaídas y que tendrían una mala supervivencia. Entonces, las pruebas de EMR pues son importantes, pero al nivel de 10 a la menos 4 quizá no nos den una cantidad de información óptima. Y entonces lo que estamos tratando de decidir sobre la base de las pruebas de EMR es en qué trayectoria podría estar un paciente con respecto al riesgo de recaída, a su riesgo. Y si tenemos una prueba con un umbral de sensibilidad, en este ejemplo, 10 a la menos 5, no sabemos si el paciente está en una trayectoria
para tener sobrevida libre de enfermedad de largo plazo o quedar curado o potencialmente recaer más adelante. Y además de eso, el genotipo interactúa con EMR y podemos ver como ejemplo aquí que hay más tipos favorables de LLA, como el de diploidía, en donde hiperdiploidía elevada, en donde el estatus de 0.01%, que es equivalente a 10 a la menos 4, se asociaría en esta gráfica con un riesgo de recaída muy, muy bajo. Por otro lado, los pacientes con anomalías genotípicas de alto riesgo seguirían teniendo un alto riesgo de recaída, aun si lograran una EMR por debajo del umbral de 0.1%. Y entonces necesitamos contextualizar nuestra interpretación de la EMR con la información genotípica para tomar las mejores decisiones en favor de nuestros pacientes. Ahora, una de las primeras y quizá únicas terapias que fueron diseñadas para intervenir sobre la EMR en LLA es blinatumomab, el captador de células T, y esto fue estudiado en el estudio BLAST hace mucho tiempo en pacientes con EMRs de menos de 10 a la menos 3 después de 3 ciclos de quimioterapia que recibían blinatumomab y podían pasar al trasplante. Blinatumomab convirtió la mayoría de los pacientes, 80%, a menos de 10 a la menos 4 de carga de enfermedad. Ya, como este estudio se llevó a cabo en Alemania, en donde tienen mucho éxito en el trasplante, 2/3 de los pacientes pasaron a trasplante. Y lo que vemos del estudio es que hubo más pacientes vivos si recibían blinatumomab para EMR y después precedían al trasplante en esa remisión completa, en lugar de recibir únicamente blinatumomab. Vemos que hay un mayor riesgo de recaída aquí, pero es importante también saber que hubo pacientes que parecieron haber quedado curados por el uso de blinatumomab para EMR sin trasplante. Y entonces es importante empezar a pensar en si pudiéramos identificar a esos pacientes para evitar el trasplante potencialmente y transmitir las toxicidades del trasplante únicamente a aquellos que realmente lo necesitaran. Y entonces la iteración más reciente que ve el uso de blinatumomab en terapia de primera línea es este estudio del ECOG, en donde los pacientes recibieron inducción y un ciclo de intensificación, y si hubieran logrado la negatividad de EMR a nivel de 10 a la menos 4, eran aleatorizados a recibir blinatumomab por 2 ciclos, seguidos por una consolidación adicional con 4 ciclos de quimioterapia y 2 ciclos más de blinatumomab, versus ningún blinatumomab y únicamente la quimioterapia. Este estudio se llevó a cabo en adultos de edades de 30 a 70 con LLA de células B pH negativo, y es importante saber que 40% de los pacientes no lograron llegar a la aleatorización por las toxicidades del esquema utilizado o por la progresión precoz antes de poder llegar a la aleatorización y a la valoración. Así que 59% de los pacientes fueron aleatorizados en el estudio, y lo que el estudio mostró para aquellos pacientes que sí pudieron ser randomizados en esta curva de Kaplan-Meier, comenzando en el momento de la aleatorización, aquellos que recibieron blinatumomab tuvieron una sobrevida global muy superior y una sobrevida libre de recaídas que aquellos que no recibieron blinatumomab, lo que nos dice que blinatumomab para consolidación es efectivo y significativo incluso para pacientes con una buena respuesta a la quimioterapia, con menos de 10 a la menos 4 de carga patológica. Y con esto nos preguntamos lo siguiente: ¿debiéramos seguir llevando a los pacientes a trasplante en primera remisión si por el contrario pudiéramos utilizar blinatumomab como consolidación inmune, que es mucho mejor que el trasplante? Ahora, en el estudio del ECOG 1910 no hubo uso prescrito del trasplante. Los investigadores podían trasplantar a pacientes si lo deseaban, y simplemente por azar resultó que 22 pacientes fueron trasplantados tanto con el brazo de blinatumomab como sin el brazo de blinatumomab. Y este estudio, que fue presentado en ASH en diciembre del 2024, mostró que no existía ningún beneficio aparente de recibir un trasplante
en aquellos pacientes que estaban en el estudio. El único desenlace benéfico fue por recibir blinatumomab y tener un estado funcional más idóneo y tener un riesgo citogenético más apto. Pero se preguntarán, ¿y qué pasa con los pacientes de alto riesgo? ¿Ellos acaso se benefician del trasplante? Entonces hubo un esfuerzo adicional para observar a 50 pacientes con LLA de alto riesgo en el brazo de blino y quimioterapia, y para ver si estos pacientes parecían beneficiarse del trasplante o no. Ahora, esto no está aleatorizado, sino que fue por selección del investigador. Y con base en esta comparación, no pareció haber diferencia en la recaída a 3 años y la sobrevida global para aquellos que pasaron al trasplante versus aquellos que no. Entonces, realmente empieza a surgir la pregunta de si el trasplante es adecuado, si podemos utilizar blinatumomab en primera línea. Ahora, la otra cuestión de utilizar blinatumomab en primera línea es el IPERSEVAD del MD Anderson, en donde administraron hasta 4 ciclos de quimioterapia seguidos de 4 ciclos de blinatumomab antes de pasar a terapia de mantenimiento. Y lo que mostraron es que la sobrevida libre de recaídas a 3 años, vemos aquí 73% y aquí 81%, los dos bastante favorables. Estas curvas de Kaplan-Meier comienzan desde la iniciación de la terapia y entonces no pueden compararse directamente con las curvas de Kaplan-Meier del estudio del ECOG, empezando en la aleatorización después de 2 ciclos de quimioterapia. Pero lo que también es importante es que en este estudio, la tercera parte de los pacientes sí pasaron a ser trasplantados en la primera remisión y fue justamente por la presencia de anomalías citogenéticas de alto riesgo, como por ejemplo los rearreglos de CRLF2, que en ese centro son evaluados por la sobreexpresión de CRLF2 por citometría de flujo y otras características de alto riesgo. Y aquellos pacientes con rasgos de alto riesgo no les fue tan bien como aquellos sin esos rasgos de alto riesgo, lo que sugería que funcionaba bastante bien y que es posible que el trasplante contribuya a mejores desenlaces en aquellos pacientes, aunque reciban blinatumomab en primera línea. Entonces, si uno decide que su paciente merece un trasplante por LLA, tenemos datos que muestran que el uso de un esquema de acondicionamiento basado en radiación de todo el cuerpo. Vemos aquí cómo se relaciona con su sobrevivencia versus los que recibieron otro acondicionamiento, y TBI puede compensar la presencia de EMR versus quimioterapia, aunque no totalmente. Esto es lo que yo sugeriría como algoritmo para pensar en el uso de trasplante en primera línea para pacientes con LLA-B en pH negativo. Favorecemos el uso de quimioterapia y blinatumomab en primera línea, ya sea después del estudio de ECOG 10 y hasta IPERSEVAD, blinatumomab, o utilizando también otros esquemas. Y para aquellos pacientes que tienen el mayor riesgo, incluyendo el rearreglo de CRLF2 o JAK2 rearreglado o estos otros tipos de genes mutados, sigo pensando que es útil pasar a trasplante en primera remisión hasta que tengamos datos adicionales que nos muestren que lo podemos evitar. Ahora, para otras anomalías tipo pH-like, incluyendo las mutaciones de las sinasas ABL-like, yo creo que si se les pudiera dar blinatumomab, se podría potencialmente evitar el trasplante en primera remisión, pero si uno no puede darles el blinatumomab en primera remisión, entonces yo todavía favorecería mandarlos a trasplante. Ahora, para el paciente adulto de riesgo estándar, si logran una remisión EMR negativo, yo evito el trasplante y utilizo consolidación y mantenimiento. Pero después si se le da seguimiento al EMR periódicamente para ver si hay progresión. Si sí hay progresión, entonces se les puede llevar a trasplante en primera remisión con EMR positivo si se necesita. Podríamos utilizar mieloablación con TBI o irradiación de todo el cuerpo, o darles blinatumomab y pasarlos a trasplante. Y aquellos que recaigan y que puedan llegar a remisión podrían pasar a trasplante. Ahora, para LLA de células B
pH positivo tenemos una historia muy singular en donde esto solía considerarse una indicación fuerte de trasplante, pero eso ha cambiado por el uso de ponatinib y Percevad y ponatinib se muestra en rojo y tiene un mucho mejor resultado que hipercevad y dasatinib. Y en el estudio de largo plazo, hipercevad y ponatinib en el MD Anderson, menos de 1 de 5 pacientes pasaron a recibir alotrasplante en primera remisión y seguían aún así teniendo un buen desenlace. Estos son datos en mi centro, en donde utilizamos hipercevad y ponatinib y pudimos lograr supervivencias a 3 años muy buenas, de hasta 94% de sobrevida libre de enfermedad, con solo un 10% de los pacientes que fueron trasplantados. Pero yo creo que es muy importante tener acceso a ponatinib si lo van a utilizar con quimioterapia, tratando de evitar el trasplante. Hay mucho interés en reducir la toxicidad de la terapia utilizando blinatumomab en lugar de la quimioterapia. Tenemos datos del estudio de ALBA que utilizó dasatinib y blinatumomab y mostró sobrevida global y libre de eventos muy alta, como se ve aquí, pero la tercera parte de las pacientes pasaron a trasplante en el estudio. También tenemos el estudio de blinatumomab y ponatinib del MD Anderson y los desenlaces a 3 años se ven muy bien, quizá hasta mejor que en el estudio de ALBA, y lo que es muy importante es que solo trasplantaron al 3% de estos pacientes. Entonces el uso del trasplante realmente está cambiando para el LLA pH positiva. Por supuesto que quisiéramos tener un reemplazo del trasplante en pacientes que sí experimentan recaída en caso de que pudiéramos encontrar alguno. Un área de investigación, por supuesto, pues ha sido el desarrollo de las células T-CAR o CAR-T. Estas células CAR-T se someten a ingeniería para permitir que las células citotóxicas T maten a las células de leucemia en base a reconocer un antígeno específico y bypassear el reconocimiento, el proceso de reconocimiento del linfocito T. Las células CAR-T están típicamente diseñadas para tener un componente de reconocimiento y un componente coestimulatorio que se basa en el gen 4.1BB o el CD28. Y estos coestimuladores tienen diferentes características en cuanto a la tasa de activación y la persistencia de las células CAR-T. Queda por determinar todavía si esto tiene implicaciones clínicas para la supervivencia de largo plazo. Ahora en Estados Unidos tenemos 3 células CAR-T aprobadas por la FDA. La primera es lo que hoy llamaré Tisa-Cel, que se estudió por primera vez en adolescentes y niños en el estudio Eliana. Este es el estudio CD19 con el coestimulador 41BB, y ven aquí los desenlaces de largo plazo, que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global a 3 años fue de 44 y 63% respectivamente, lo cual es impresionante, sobre todo debido a que solo 13% de los pacientes pasaron a trasplante halogénico post células CAR-T. Estas son las primeras células CAR-T aprobadas en Estados Unidos. Hay un estudio muy importante que se ha realizado en receptores de Tisa-Cel que muestra que si uno es capaz de modificar MR por N por secuenciación de siguiente generación, bueno, puede uno manejar la recaída. Si en el día, si tienen negatividad y todavía no tienen recuperación de las células, tienen alta probabilidad de supervivencia de largo plazo. Pero en este caso en particular, por ejemplo, a los 3 meses, si tienen negatividad en NGS, siguen teniendo un buen pronóstico, aunque las células B se hayan recuperado, lo que indicaría que la aplasia de células B persistente no es la mejor manera de seguir a paciente con terapia de células CAR-T, sino utilizando EMR con secuenciación de siguiente generación. No les voy a dar los detalles de los datos mundiales, pero hay consorcios que han evaluado los desenlaces con Tisa-Cel. Una de las cosas importantes que podemos aprender de estudios del mundo real es ver los subgrupos que no fueron evaluados específicamente en un estudio clínico. En esta evaluación en particular pudieron demostrar que Tisa-Cel para LLA refractaria remitente es más eficaz con aquellos con baja carga patológica, con
menos de 5% de blastos, un estatus de EMR versus los de alta carga de enfermedad, más de 5% de blastos. Y veremos que esto es el tema común con las células CAR-T, que son más efectivas y las pueden utilizar con una menor carga de enfermedad. Entonces, la segunda célula CAR-T aprobada en Estados Unidos es Brexucel, con base en el estudio SUMA-3 para adultos, que acumuló adultos de todas edades y que tiene el mismo ligante de CD19 que Tizacel, pero tiene el coestimulador CD28 en lugar de CBB, sobre la base de una remisión completa de 71%. Fue aprobado en Estados Unidos y en 2020 para adultos de más de 18 años. Y aquí vemos que en estos datos de desenlace a 3 años publicados, vemos que la supervivencia mediana para todos los pacientes tratados con Tizacel, que es la línea verde aquí, fue un poco más de 2 años a 25.6 meses. Y aquellos que lograron la remisión, por supuesto, tuvieron mejor resultado con una mediana de supervivencia de 39 meses. Ahora, este estudio observó si el uso del trasplante impactaba los desenlaces con Brexucel. Entonces, Brexucel, evaluamos primero a aquellos pacientes que tuvieron trasplante previamente a las células CAR-T y, bueno, los que tuvieron recaídas fueron otros desenlaces que los que nunca fueron trasplantados, y parece no haber diferencia en este estudio. Luego, la pregunta importante aquí es si hay un beneficio de utilizar allotrasplante después de Brexucel. Y en este análisis, con un número de pacientes limitados que se manejaron en el estudio, no muestra beneficio de el trasplante halogénico subsecuente. Lo que les señalaré es que los datos del estudio mostraron que Brexucel, al administrársele al paciente con una alta carga de enfermedad de más de 75% de blastos, se asocia con una menor tasa de remisión y una menor duración de la remisión en supervivencia libre de enfermedad. Entonces, utilizando las células CAR-T con la menor carga patológica puede ser benéfico para el paciente. Ahora hay un consorcio llamado ROCA que ve los desenlaces con Brexucel, el estándar de atención en Estados Unidos, en muchos centros, y recientemente publicamos la evaluación de los primeros 189 pacientes infundidos con Brexucel, mostrando un 90% de tasas de remisión, la mayoría de ellos EMR negativos, ya fuera por flujo o por NGS, con una sobrevida libre de progresión como la vemos aquí. Hicimos análisis de subgrupo y algo interesante que observamos es que aquellos que recibieron las células CAR-T para recaída post-trasplante tuvieron un desenlace particularmente bueno. Necesitamos estudiar más pacientes para dilucidar el significado de esto, así como estudiar los mecanismos, pero también encontramos que parece haber en el mundo real un beneficio de utilizar el allotrasplante como consolidación después de la célula CAR-T. Esto es diferente que los resultados del estudio SUMA-3. Y nuevamente no sabemos por qué estos resultados son diferentes, pero son importantes cuando pensamos si el uso de trasplante para consolidación es apropiado para pacientes que reciben Brexucel para LLA refractaria remitente. Y también tenemos análisis que nos muestran que aquellos que recibieron Brexucel en el mundo real para baja carga patológica, definida como menos de 5% de blastos, tienen mejor resultado que aquellos que reciben Brexucel con una mayor carga patológica, lo cual sugiere que es importante lograr una carga patológica más baja antes de administrar las células CAR-T. Y mostramos que con el análisis de secuenciación de última generación, como se los mostré en el estudio para Tizacel, aquellos que son NGS negativos en el día 28 tienen una sobrevida global y libre de progresión muy superior, pero aunque sean NGS negativos, seguimos viendo que algunos pacientes recaen. Quizá no haya ninguna prueba de MR que sea suficientemente sensible para captar el riesgo del 100% de los pacientes. Entonces, eso lleva a la pregunta de cómo seleccionar a los pacientes para consolidación, trasplante de consolidación post-trasplante, post-CAR-T células CAR-T.
Hay otros estudios que han visto si el uso de alotrasplante después de células CAR-T es benéfico o no, incluyendo este que utiliza alotrasplante, ya sea después de T-Cell o Brexacel o alguna otra células CAR-T de investigación, y los que recibieron trasplante sí sugirieron cierto beneficio versus los que no. Por supuesto, aquí la advertencia siempre es que estos no son comparaciones aleatorizadas, sino son decisiones tomadas por el médico tratante, y podría haber razones por las cuales la persona pasó a trasplante y las otras no, no necesariamente basado en el riesgo de la enfermedad. Hay este estudio de China en donde agregaron los datos de 5 estudios de células CAR-T que tenían como blanco CD19 y con LLA refractaria remitente, y a los que fueron a trasplante les fue mejor que a los que no. Pero trasplantaron a la mayoría, es un número pequeño el que no fue trasplantado, entonces quizá también puede haber alguna advertencia en esta comparación. Ahora, el recién llegado a la cuadra en cuanto a las células CAR-T se llama Obecel, es basado en el estudio Félix que recientemente fue publicado, y este es diferente de las otras células CAR-T aprobadas porque tienen un ligante CD19 diferente que tiene una tasa de activado y desactivado diferente, o sea, es un receptor de baja afinidad. Se mostró in vitro que este receptor de baja afinidad lleva a una mayor interacción fisiológica entre las células linfocitos T y las células de leucemia, y permite que las células CAR-T maten más células T, linfocitos. Ahora, Obecel tiene el dominio coestimulatorio, como lo ven aquí, y se da en una dosis dividida entre el día 1 y el 10, y recientemente fue aprobado en noviembre del año pasado en Estados Unidos. Por cuestiones de tiempo no me voy a meter en los detalles de cómo es que la administración funciona, pero baste con decirles que aquellos con una baja carga patológica reciben una alta dosis inicial, los que tienen alta carga patológica reciben una dosis más baja, y en un tiempo posterior, como en el día 10, reciben el resto de las células CAR-T, de manera que ambos grupos reciben el mismo número total de células CAR-T. Ahora, la tasa de remisión fue de 74%, la gran mayoría fueron EMR negativos, y los estudios de persistencia se muestran 1 año y medio y hasta 2 años que las células CAR-T se pueden detectar en estos pacientes. Lo que es bastante singular de este producto Obecel es su baja tasa de toxicidad. Aquí observan el riesgo de síndrome de liberación de citocinas y de neurotoxicidad de ICANS, que es muy baja, incluso para pacientes con alta carga de enfermedad mayor del 75%, con una tasa de CRS de 2% y con una tasa de ICANS de 7%. Y aquí se las pongo para comparación, el resultado contra Brexucel en el estudio Suma 3 y en el mundo real. Y aunque mejoramos en cómo manejar CRS en el mundo real, seguimos viendo mucha toxicidad con Brexucel en comparación con Obe-cel. Y estas son entonces las curvas de supervivencia publicadas para Obe-cel. Hasta ahora el seguimiento promedio es de menos de 2 años en este momento, y parece ser que quizá se llegue a una meseta de quizá un 40% sin eventos y 50% de sobrevida global, pero queda por verse cuán durables son estos. Otra vez, como en las otras células CAR-T, vemos mejores respuestas y durabilidad de la respuesta cuando recibieron la célula Obe-cel con una carga de menos del 5% de blastos, lo cual, bueno, nos da una sobrevida global particularmente buena para estos pacientes. Así que sí tratamos de analizar si el trasplante era benéfico después de Obe-cel. Baste con decir que, al igual que como en el estudio Suma 3, no hubo beneficio de alotrasplante en el estudio Félix después de usar las células CAR-T. Y tendremos que esperar hasta que podamos recabar datos del mundo real para determinar el rol potencial del alotrasplante después de este producto. Y de manera parecida, el logro de negatividad en EMR por NGS se asocia con sobrevida libre de progresión, pero no es universal, y todavía hay algunos pacientes que sí recaen. Y con esto voy a concluir y les diré que el alotrasplante en primera remisión en la era actual es adecuado por LLA
tipo B, Filadelfia negativo, y los que son positivos con NMR después de blinatumomab, o si son positivos después de la quimioterapia, si no se les puede dar blinatumomab. Creo que es posible evitar el alotrasplante en primera remisión para pacientes EMR positivos que respondan bien a blinatumomab y que no tengan rasgos o características de alto riesgo. Y esto es muy importante. Aquellos pacientes con LLA tipo B de pH negativo deberán ser trasplantados si recaen y llegan a una segunda remisión, con la advertencia de que no conocemos muy bien qué pasa con las revisiones en cartel. Ahora, también se puede utilizar el ponatinib, ya sea con quimioterapia o blinatumomab. Esto elimina en gran medida la necesidad de trasplante en esta población enferma, que es un gran cambio en el manejo de la enfermedad. Y como les acabo de revisar, la terapia con células CAR-T son un muy buen rescate, bajan la carga patológica. Quiere decir que la estrategia para lograr que los pacientes refractarios se manejen con CAR-T es importante, y es importante como terapia de puente que después pueda ayudar a bajar la carga patológica. Queda por verse si estos pacientes debieran llevarse al trasplante para consolidación. Y con esto, pues les agradezco mucho su atención y bueno, pues espero con interés sus preguntas. Gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Paola, al doctor Aarón, y bueno, la presencia también de la doctora Carlita Guerrero Gómez y también de Naomi, quien es gerente senior del programa regional de México de San Judas Global. Si gustas prender tu cámara, Naomi, te lo vamos a agradecer. Ellas están en nombre de la doctora Paola. Y bueno, pues como les mencionaba, mil gracias por sus brillantes presentaciones. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es para el doctor Aarón, es en relación al blinatumomab. ¿Qué opina de modificar la dosis en el primer ciclo? Por ejemplo, en lugar de darla a iniciar a 15 por metro cuadrado y luego continuar a 28 por metro cuadrado como lo hacen en los adultos. En los niños empezamos con dosis más bajas el primer ciclo y los primeros días. Entonces, ¿cuál es su opinión? Si se puede, por tema de costos en algunas unidades, ¿qué opina? Gracias. Yo creo que es una excelente pregunta que todavía no se ha abordado por completo por parte de la evidencia publicada. La mayoría de los pacientes que reciben blinatumomab después de la quimioterapia sin que intervenga una recaída, típicamente la reciben en un estado patológico bajo, es decir, que no puedes empezar con la dosis más alta de 28 microgramos por día directamente, lo cual es nuestra práctica. Todavía no ha habido una comparación de la eficacia con dosis más bajas o dosis completas de blinatumomab cuando se utiliza para consolidación inmunológica, pero les diré que en los estudios utilizando blinatumomab subcutáneo, que todavía no ha sido aprobado en ningún lado del mundo, porque sigue bajo investigación en fase 3, la dosis de blinatumomab administrada es mucho más alta y parece haber un mayor nivel de eficacia. Entonces, si inferimos de ello lo anterior, pues yo diría que la dosis de infusión continua completa probablemente tuviera cierto beneficio con respecto a la dosis más baja de infusión, aunque eso es meramente una inferencia. En Estados Unidos y también en otros centros del mundo estamos participando en estudios de blinatumomab subcutáneo para determinar si acaso puede tanto aumentar la eficacia como potencialmente disminuir el costo de administración, porque no tendrá que ser administrado por una bomba de infusión continua, y esperemos que esto resulte ser una manera positiva del uso del fármaco. Quizás se pueda volver más fácilmente disponible en todo el mundo. Muchas gracias, doctor. Por ahí también el doctor Scott Howard comentaba que pudiera utilizarse, eso lo comentó por lo menos en pacientes pediátricos,
que el blinatumomab se utilizara por ciclos. O sea, no, ya ve que es un ciclo, se deja descansar 2 semanas, el siguiente ciclo. Él proponía dosis bajas de blinatumomab, incluso hasta semanalmente. ¿Usted tiene algo al respecto en adultos, doctor Aarón? Típicamente no nos desviamos de la administración típica de 4 semanas de blinatumomab. En el contexto de los adultos, los estudios publicados hasta la fecha, todos utilizan ciclos de 4 semanas. Yo creo que sí sería útil hacer algunos estudios y quizá esto sea algo que se pueda hacer todavía mejor en áreas con recursos más limitados para comparar el efecto de, digamos, infusiones de 2 versus 4 semanas de blinatumomab, pero yo creo que en este momento hacerlo en ausencia de un estudio clínico, pues no es algo que yo, de lo que estaría yo a favor. Muchas gracias. Y bueno, como les mencionaba, está la doctora Carlita, Naomi, a quienes les agradecemos nuevamente su presencia. Preguntan que cómo, si todavía está activo el proyecto Puente. Estaba viendo que presentaron imágenes de resultados hasta el 2024, si todavía está activo. Y la segunda pregunta es cómo pueden, hay médicos que están interesados en formar parte de este México con alianza con Sanyud. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento, con quién se contactan y qué puede hacerse para ello? Ok, va. Bueno, pues Una y una. muy buena, qué bueno que hacen esta pregunta. Digo, nosotros siempre en México en Alianza con Sanyud siempre estamos con toda el interés de colaborar con toda la gente que sea posible. El proyecto se encuentra activo, sí, evidentemente por el tema de toda la logística que implica que los centros logren masterizar el envío de las muestras, el embalaje de las muestras y que logren afinar el proceso al interior de la institución, lo hacemos a medida de cohortes. Entonces, justo en el mapa que mostrábamos que recién acabamos de activar el año pasado la tercera cohorte, que está ahorita en proceso inclusive de capacitación en temas de calidad y ciencias de la mejora. Y evidentemente, si alguien tiene interés de participar, la forma en que esto pudiera ser la forma más viable de contactarnos es que nos escriban a mexico@sanyud.org expresando su interés de participar y con gusto los contactamos. Como les decía, de momento estamos ahorita trabajando con la tercera cohorte. Todavía no tenemos planes o no tenemos calendario para una cuarta cohorte, pero evidentemente siempre la intención es lograr que continúe este proyecto. Como ustedes veían y mencionaba la doctora Paola, esto se ha manejado a través de un financiamiento de la Fundación Gonzalo Rivarronte, que también, bueno, esto va con una convocatoria y un recurso que se nos asignó, que lo estamos haciendo eficientizar su uso para que nos alcance para la mayor cantidad de pacientes posibles, pero con gusto nos contactan y nosotros les damos seguimiento. Gracias. Muy bien. Hay una pregunta que nos pudieran contestar ambos. Dice aquí que cuánto tiempo dura el tratamiento de pacientes para que tienen diagnóstico de leucemia linfoblástica y cuál es la frecuencia en la que se debe de realizar una médula ósea en el mantenimiento. No sé si quieran contestar la Carlita, el doctor Aarón. No ponen aquí si es para niños o adultos, pero pueden contestarla ambas. Puedo responder en lo que respecta a la terapia de adultos. En la mayoría de los estudios, antes del uso de inmunoterapia en primera línea, el, el curso total de la terapia es básicamente de 2 a 3 años y en algunos casos más largo, en donde el mantenimiento típicamente se da más prolongado para hombres que para mujeres, pero con el uso de blinatumomab ha habido un esfuerzo por reducir la duración global de la terapia, particularmente por parte del grupo del MD Anderson, en donde abreviaron el mantenimiento en una cantidad significativa, pero en donde añadieron más ciclos de blinatumomab. Y queda por determinarse si el uso de blinatumomab
en mantenimiento es benéfico. Aquí en California, en Estados Unidos, estamos planeando llevar a cabo un estudio multicéntrico para determinar si podemos omitir blinatumomab en el mantenimiento, pero seguir dando 4 ciclos en la terapia inicial y seguir viendo buen desenlace, pero esto pues queda por determinarse. En lo que respecta al uso de las biopsias de médula ósea, yo creo que es importante siempre tener una buena médula al final de la biopsia, al final de la inducción. Y si no hicimos una biopsia a la mitad del ciclo, en adultos como se hace en los niños, nosotros más bien nos esperamos hasta el final de la inducción. Si los pacientes son MR negativos en ese momento, típicamente creo que se puede esperar varios meses para hacer otra biopsia de médula ósea, mientras que los pacientes progresan por su terapia, y típicamente hacemos biopsias en cada transición de médula ósea, es decir, en cada tipo de consolidación de quimo a blend, de blend a quimio, etcétera. Yo creo que la pregunta que se hizo sobre la sobre la biopsia en mantenimiento, la respuesta es la siguiente: si podemos utilizar NGS en EMR en pacientes que son y que tienen biopsias negativas con NGS, por lo menos en nuestro centro ya no hacemos las biopsias, sino que solo utilizamos NGS en sangre periférica, y de esta manera podemos reducir el número de biopsias de médula ósea. Muy bien. Gracias, doctor Aaron. Sí, Carlita o Naomi. Naomi, ¿quieres que la conteste? ¿La contestas? Sí. Bueno, en el caso específico, el MASAIL el 18, o sea, está como la fase de inducción, y luego el mantenimiento como tal está contemplado para 104 semanas. Como se veían ahí en las diapositivas que mostraba la doctora Paola, hay 2 puntos de uso de enfermedad mínima residual. Esto, el tiempo específico al momento de la inducción varía si es de estirpe B o de estirpe T, siendo para estirpe B al día 15, para estirpe T al día 29. Y hace un segundo control al día 84, que es por ahí del final de la consolidación, y son los únicos puntos de corte que se utilizan para enfermedad mínima residual. Esto, el equipo de expertos que asesoran este proyecto, obviamente lo hicieron en función del uso de la literatura, de todo lo que estaba como en un intento del uso óptimo de los recursos y la mejor utilidad para el paciente, y estos fueron los puntos que consideramos indispensables para evaluar. Muchas gracias, Carlita. Doctor Aaron, hay un montón de preguntas, pero bueno, haremos un par más y ya. Para el doctor Aaron preguntan que al respecto al OBCL en el que reportan menos toxicidad, ¿cuál es la posible explicación? Si tiene alguna asociación por la menor afinidad comentada o cuál es la causa de que hubo menos toxicidad. Gracias. Yo creo que esto es una excelente pregunta que es difícil de responder, porque hubo 3 variables que se cambiaron en el estudio Félix comparado con el estudio Suma 3. Uno de ellos, que es el ligante de menor afinidad; el segundo, el uso de la coestimulación 41BB en lugar de CD28; y el tercero, la división de la dosis en base a la carga patológica. Yo creo que es probable que todos estos hayan contribuido al menor riesgo de toxicidad, y sería muy interesante ver si uno podría utilizar la célula CAR T estimulada con CD28 o 29, perdón, para permitir cierta depuración antes de que la dosis alta de las células CAR T para que se reduzca la toxicidad, pero hasta ahora no se ha evaluado. Entonces, la respuesta directa es que no sabemos realmente cuál de estas características es más importante para reducir la toxicidad, y va a requerir de estudios adicionales, pero yo creo que definitivamente sí se puede hacer con el advenimiento de los denominados células CAR T crecidas en casa o institucionales, porque al desarrollar estas, pues nos da una muy buena oportunidad de hacer estudios observando, por ejemplo, la división de la dosificación o potencialmente modificando los constructos, por ejemplo, con ligantes de baja afinidad, y permitir una real interrogación de cuándo una variable es más importante que la otra.
Gracias, doctor Aaron. Hay una pregunta para Carlita o para Naomi, en la que preguntan si hay más pruebas en el proyecto Puente para la identificación e intervención temprana para la leucemia infantil. Probablemente esta pregunta va en función de el panel consensuado que tenemos, que igual se mostraba ahí en la diapositiva. Eh, Vuelvo al punto de que en su momento, cuando definimos este panel por consenso, se hizo una revisión profunda de la literatura disponible y que constantemente estamos actualizando. Y evidentemente, en función de buscar el óptimo uso de los recursos, hemos enfocado estos estudios específicamente a aquellos que van a tener algún impacto en cuanto a tratamiento o en pronóstico del paciente, ¿no? Digo, porque hay 1000 translocaciones, hay 1000 alteraciones genéticas que pueden identificarse en estos pacientes, pero no forzosamente para todas tenemos alguna intervención definida que podamos hacer para mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, básicamente el estudio, el panel diagnóstico por consenso que se hace de forma inicial es evidentemente la revisión por morfología, la realización del inmunofenotipo, la realización ahí del índice de DNA y como mencionamos por ahí ya estamos comenzando a migrar a secuenciación de nueva generación y el uso de FISH específicamente para la intramplificación del cromosoma 21. Y bueno, pues adicionalmente nada más de seguimiento las enfermedades mínimas residuales. Gracias, Carlita. Doctor Aaron, hay una pregunta que los pacientes que no son trasplantados y continúan solo con blinatumomab, ¿hasta cuántos ciclos le dan? En el pasado hemos intentado dar por lo menos 4 ciclos de blinatumomab a los pacientes que pensamos que quisiéramos trasplantar, pero que por cualquier razón no lo hemos podido hacer. Pero más recientemente también hemos estado administrando blinatumomab trimestral en el mantenimiento que dio el MD Anderson, pero como les mencioné, este no se desarrolló sobre la base de la evidencia de que Blina sea significativo en mantenimiento. Lo hemos hecho, pero nos cuestionamos sobre si es necesario o no y vamos a estarlo investigando dentro de nuestro consorcio de todos los centros universitarios de California. Muchas gracias, doctor Aaron. También la pregunta para usted es que en el esquema de tratamiento para adultos, si existe una fase de preinducción y otra de inducción. La preinducción típicamente se ha descrito en pacientes que presentan una carga de blastos alta y lo que típicamente haríamos es dar dexametasona 10 a 20 miligramos diariamente hasta que la carga de blastos se reduzca por debajo de 10, un recuento de blastos de 10 en sangre periférica antes de comenzar con quimioterapia citotóxica. Creo que esa es una buena práctica y que ha sido seguida en varios de los estudios. Entonces, creo yo que probablemente esa sea la manera de hacer la preinducción. En pacientes que presentan una enfermedad muy severa y si queremos posponer la administración de otros agentes citotóxicos, a veces les damos dexametasona con una dosis baja de ciclofosfamida, simplemente para enfriar su enfermedad, permitirles recuperarse de la ciclofosfamida siempre, pues claro, con cierta carga de enfermedad y luego comenzar con su quimioterapia, pero yo diría que es un porcentaje pequeño de pacientes el que lo necesita. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Quiero pues agradecerles a todos los compañeros que se mantuvieron hasta este momento. Les comento que se unieron de 15 países y tuvimos casi 400 asistentes, así que todo lo que el día de hoy nos hicieron favor de presentar, de compartir, pues llegó a muchos países. Incluso llegó hasta Angola. Entonces, de verdad que ha sido una sesión muy bonita y miren, a mí siempre me toca dar el mensaje final de cada sesión, pero esta vez quisiera pedirle a Carlita, a Naomi y al doctor Aarón, si nos pueden dar un mensaje final
y todo nuestro agradecimiento por haber estado y acompañado en esta sesión que fue pues excelente, sus presentaciones, sus comentarios y que además pues fue escuchado en 16 países. Entonces, pues muchísimas gracias y solo quisiera escuchar el mensaje final de cada uno de ustedes. Bueno, pues puedo empezar. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que están aquí, que no los puedo ver, pero qué bonito. Y qué bonito que podamos representar el trabajo que estamos haciendo con los pacientes pediátricos. Y como dijo la doctora Carla Guerrero hace un momento, todos los que estén interesados y trabajen con la población pediátrica, por favor contáctenos a mexico@sanyud.org. Nosotros felices de incorporarlos. Y con eso le paso la palabra a Carla. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Y en nombre de la doctora Paola Friedrich, aquí representando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Naomi, gracias. Igual, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por su tiempo. Sabemos que todos los que están aquí es porque tienen un interés genuino por la ciencia y por las mejoras para sus pacientes. Así es que estamos del mismo bando y lo que podamos hacer para contribuir, para colaborar, siempre encantados. Buenas noches. Muchas gracias, Carlita. Sí, doctor Aaron. Logan, please. Gracias otra vez a todos por su invitación y yo seré el primero en admitir que la forma en que practicamos la medicina en Estados Unidos es extremadamente costosa y no se traduce necesariamente en el resto del mundo. Por eso creo que es muy importante hacer estudios como los que mencionaron la doctora Friedrich, por ejemplo, para poder entender mejor cómo usar la terapia que tenemos de manera redituable. Creo que estamos logrando mucho avance implementando inmunoterapia en primera línea y esperamos que con esto podamos reducir el uso del trasplante, porque incluso, aunque yo soy especialista en trasplantes, sí reconocemos que por desgracia, pues todavía tenemos una mortalidad relacionada a la terapia extremadamente alta y esa alta morbilidad por la enfermedad de injerto contra huésped y las terapias para enfermedad de injerto contra huésped siguen siendo muy costosas. Entonces, yo pues de verdad tengo mucho interés en la colaboración entre los diferentes países del mundo para poder tomar estas innovaciones y determinar cuáles son las maneras más redituables y poderlas usar. Y bueno, pues espero ver el progreso de los estudios que ya vimos del St. Jude y de otros centros y sabemos que hay estudios en curso en México y en otros países y todos ellos nos van a ayudar a entender mejor cómo lograr los mejores desenlaces con la mayor eficiencia. Muchas gracias, doctor Aaron. Sí, nosotros también siempre mencionamos que AME pues debe ser una red de apoyo para todos los hematólogos, pediatras, de adultos, de las áreas afines, para poder trabajar en forma colaborativa con países del primer mundo, con países que no tenemos los ingresos de alto nivel, pero que siempre debemos de llevar el diagnóstico y el tratamiento de vanguardia. Estamos en la era de la inmunoterapia a todos los rincones de México y del mundo, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado. Tuvimos a ustedes tres y a la doctora Paola a la distancia. Les agradecemos mucho, a lo mejor reitero mucho, pero 16 países los escucharon y casi 400 hematólogos de adultos, de niños, químicos, de diferentes áreas de la salud relacionada con la hematología. Así que espero pues poderlos volver a ver y que nuestros compañeros de AME pues se sigan uniendo a estas sesiones tan interesantes. Ya son 8:40, entonces muchas gracias por estar aquí. Gracias.